ya sea porque malversaron recursos públicos o porque se vieron vinculados en actos de corrupción de manera indirecta, ya sea porque fueron acusados de tener nexos con grupos de la delincuencia organizada o porque han sido implicados en homicidios, ya sea porque están en la cárcel o porque se han librado de ella pese a que todo lo señala. Los políticos que forman parte de esta lista tienen un común denominador, su fama vinculada a actos de corrupción que sobrepasan las fronteras de México. Esto es, Top Políticos Mexicanos Más Corruptos de los Últimos Tiempos, primera parte. Carlos Salinas de Gortari, el expresidente priista de México, ese pequeño niño que el 17 de diciembre de 1951 asesinó a su niñera y que fue diagnosticado con psicopatía, pero que evitó tratamiento y el escándalo gracias a su padre, que era entonces alto funcionario de la Secretaría de Economía y posteriormente secretario de Comercio en el gabinete de López Mateos. Esto no se los digo yo, pueden consultar la hemeroteca del periódico La Prensa con fecha del 18 de diciembre de 1951. Nuestro pequeño bribón, según un artículo del Reforma del 2009, nos robó 890 millones de dólares, o lo que vendría siendo 19.831.282.600.890 pesos actuales. Fortuna procedente de la que era la famosa partida secreta. Gracias a él, 22 familias mexicanas actualmente figuran en las listas de Forbes. Incluso el expresidente Miguel de la Madrid dijo en una entrevista que cometió un error al elegir a Carlos como su sucesor en Los Pinos y se dijo decepcionado por no tener elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. Me di cuenta, después, que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores, dijo. Elvester Gordillo Morales, hija de una maestra rural, la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, fue acusada, condenada y absuelta por malversar 200 millones de dólares provenientes del gremio docente. Dentro de sus inmuebles destaca una casa de 4.7 millones de dólares en Cordobado Cáez, 17 obras de arte que incluyen 5 pinturas de Diego Rivera, 3 pinturas atribuidas a Francisco Toledo, 2 Gabriel Orozco, un Pelegrín Clavé y un Pedro Coronel, entre otras, valuadas en 30 millones de dólares. La mujer realizó 22 pagos por más de 2 millones de dólares a su tarjeta de crédito por compras en la tienda Neiman Marcus en Estados Unidos. Gordillo llegó a adquirir 59 camionetas Homer del año, las cuales regaló a secretarios de las secciones de la CENTE. En su declaración alegó que había heredado de su madre más de 373 millones de pesos en arte, bienes muebles e inmuebles, empresas y hasta cantidades millonarias de dinero en efectivo. Manlio Fabio Beltrones, ex senador, exgobernador de Sonora, expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ahora senador por el mismo, hijo de uno de los personajes más controvertidos y oscuros del sistema político priista que imperó en el siglo XX, don Fernando. El día del asesinato de Colosio, Manlio Fabio se colocó en el centro de la polémica cuando fue a los separos de la PGR en Tijuana y sacó al asesino para platicar con él en la playa. Su versión oficial, la de Manlio, fue que quería saber de viva voz de Aburto los móviles del asesinato. Algunos reportes de inteligencia, sin embargo, hablaron de intimidaciones y advertencias. La plática se prolongó por más de 30 minutos. Cuando Manlio devolvió al prisionero, la actitud de Aburto era otra, de ausente. Fue acusado por funcionarios estadounidenses de vínculos con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Tales señalamientos fueron suficientemente serios como para que el entonces embajador de Estados Unidos considerara revocarle a Beltrones su visa. Ha sido señalado por testigos protegidos en investigaciones por el desvío de 250 millones de pesos que el gobierno federal, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, transfirió a Chihuahua en la gestión del exgobernador César Duarte y que luego fueron abonados al PRI para financiar campañas electorales en 2016 en la llamada Operación Zafiro. Carlos Romero de Champs, el ex líder del sindicato petrolero y miembro del PRI, protagonizó un escándalo de financiamiento irregular durante la campaña electoral del 2000, conocido como Pemex Gate. Esto fue desviar 500 millones de pesos del fondo del sindicato de Pemex a la campaña presidencial del candidato priista Francisco Labastida Romero. De Champs, quien dirigió el sindicato petrolero desde 1993, cuenta con un departamento de lujo y un yate en Cancún. El departamento se localiza en Residencial del Mar, una exclusiva zona de Cancún,
y su valor se estima en $1,500,000, y el yate, nombrado el Indomable, costó una cantidad similar. Apenas hace un par de años se construyó una mansión en la zona Diamante de Acapulco. La residencia está valorada en $6,480,000. Deschamps también gusta de los relojes costosos, como el reloj de oro de 18 quilates de la marca Audemars Piguet, que lució al volver de un viaje a Las Vegas en mayo de 2008. El costoso reloj va de los $40,000 a los $200,000. En mayo de 2012 fue exhibida la opulencia en la que vive la hija del petrolero, Paulina Romero, y que incluye lujosos viajes por todo el mundo en aviones privados y acompañado por sus 3 perros, comidas en exclusivos restaurantes, paseos en yate y costosas bolsas. En algunas de sus publicaciones en redes sociales, presumía sus compras en tiendas exclusivas, como es el caso de sus bolsas de la marca Hermès, a las cuales llamó bolsas de Superama. Para entonces, Romero Deschamps era candidato a senador y oficialmente ganaba poco más de 24,000 pesos mensuales. El diario Reforma reveló que Pemex otorgó un préstamo de 500 millones de pesos a pagar en un plazo de 10 años y sin intereses al sindicato dirigido por Romero Deschamps. El millonario préstamo se justificó para la construcción de viviendas para los trabajadores. Para evitar que se diera a conocer la información sobre el acuerdo, el gremio petrolero y sus dirigentes, incluido Romero Deschamps, interpusieron 35 amparos. El 25 de julio de 2011, la paraestatal y el sindicato firmaron un acuerdo para mantener oculto el contrato colectivo de trabajo que involucra el préstamo. La revista Proceso difundió que el ex senador regaló a su hijo José Carlos Romero Durán un Ferrari Enzo, cuyo valor aproximado es de $2 millones. La marca italiana fabricó solo 399 unidades entre 2002 y 2004. Para adquirirlo, era necesario, entre otras cosas, tener al menos 2 vehículos Ferrari y demostrar solvencia económica. El líder nacional del movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, Miguel Arturo Flores Contreras, presentó más pruebas de una denuncia que interpusieron desde octubre de 2016, la cual conforma un expediente robusto. Aseguró que el monto de lo defraudado a los trabajadores es de $150 millones en diversas propiedades, como 126 tiendas, 26 fábricas, 60,000 hectáreas de ganado que administraban los petroleros y de las que fueron despojados por el líder del sindicato e integrantes de su comité ejecutivo. Raúl Salinas de Gortari. El hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari es, en parte, responsable de enriquecer el legado de corrupción e impunidad de este, desde las 41 propiedades adquiridas por Raúl en el sexenio de su hermano, hasta la grabación telefónica donde afirma que Carlos se robó la partida secreta del gobierno. La PGR lo acusó de enriquecimiento ilícito por un monto superior a los $24 millones, fortuna supuestamente adquirida durante su gestión como servidor público en un lapso de 10 años. A su vez, un jurado de Houston decide que Mario Ruiz Massieu recibió sobornos de narcotraficantes y ordena confiscarle $9.1 millones. Francia reprochaba a Raúl Salinas haber blanqueado $3.544.456 en una sucursal bancaria de París. Este dinero procedería del narcotráfico. La fiscal federal suiza Carla E. Ponte ordenó el bloqueo de $114 millones de Raúl Salinas en sus cuentas de Ginebra y Suiza, porque aseguraba tener suficientes pruebas para decir que ese dinero provenía de sobornos de narcotraficantes. Fueron varias centenas de millones de dólares las que Raúl y su esposa Paulina habrían depositado en cuentas registradas en Génova y Zúrich. Raúl Salinas de Gortari transfirió entre 90 y 100 millones de dólares. Estas transferencias se llevaron a cabo presuntamente en las filiales de Citibank en México y Nueva York. La investigación contra Salinas en Suiza batió el récord de fondos con origen sospechoso del expresidente filipino Ferdinand Marcos. En octubre del 2000, el expresidente Carlos Salinas de Gortari participó en el programa Zona Abierta de Televisa, donde respondió preguntas sobre su hermano Raúl Salinas, de quien dijo, "me traicionó". Tras haber estado 10 años en prisión, Raúl fue absuelto en 2005 y un juez lo exoneró de la carga fiscal que tenía pendiente y ordenó le fueran devueltos sus bienes. Tomás Yarrington. Según los 11 cargos que tiene en Estados Unidos el exgobernador de Tamaulipas, desde que inició como candidato del PRI a la gobernatura y hasta que arrancó el proceso legal, fue acusado de fraude, asociación delictuosa, vínculos con el crimen organizado,
robo de dinero público, lavado de dinero y evasión de la justicia. Yarrington adquirió un condominio de lujo en South Padre Island, en Texas, que costó $450,000 y que puso en manos de un prestanombres. Como candidato a la gobernatura, Tomás comenzó a recibir sobornos por parte de las organizaciones del narcotráfico. La demanda estadounidense señala que fueron millones de dólares, con los cuales Yarrington compró hasta una isla en Veracruz. Fue acusado de robo al erario en Tamaulipas por varios millones de pesos. Durante su gobierno, aperturó empresas en Estados Unidos para realizar fraudes, solicitando préstamos que iban desde los $3 millones hasta los $6,650,000. Cada una de ellas solicitaba estos préstamos. Los registros de la DEA muestran que desde 2007 y al menos hasta 2009, Tomás Yarrington acordó con el Cartel del Golfo y el Cártel de los Beltrán Leiva el acceso sin obstáculos de grandes cantidades de cocaína desde y hacia el puerto de Veracruz a cambio de un porcentaje por cada carga. Fue detenido en Florencia, Italia, en respuesta a 2 fichas rojas de Interpol, una presentada por México en diciembre del 2012 y otra por Estados Unidos en marzo del 2016. En ambos países es buscado por sus nexos con el narcotráfico, por lo que se solicitó su extradición para juzgarlo. Humberto Moreira, el expresidente nacional del PRI y exgobernador de Coahuila, sumió al Estado en una profunda crisis financiera. Moreira, siendo gobernador de Coahuila, firmó acuerdos con documentos apócrifos por los que se adquirió una deuda estatal de más de 36,100 millones de pesos. El dinero fue utilizado para ganar 5 gobernaturas y financiar la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto. Por estas fechas, su hijo, José Eduardo Moreira Rodríguez, fue asesinado presuntamente por una venganza del líder del Cártel de los Zetas. Debido al escándalo, Moreira tuvo que dimitir. Su sucesor, el gobernador interino Jorge Torres López, fue acusado de conspiración para lavar dinero y otros delitos en Texas. A pesar de todo esto y de las acusaciones, Moreira continuó libre y se dio el lujo de irse a estudiar a España, llevándose a toda su familia, viviendo en una mansión de una de las zonas más exclusivas de Barcelona, por la que pagaba 55,300 pesos mensuales. Manejaba una Volvo CC60 versión D4 último modelo, valuada en 39,000 euros. Todo esto, según el funcionario, pagado con una beca del CENTE y su propio salario, aunque después, el propio organismo de maestros salió a desmentirlo, negando que le hayan dado una beca. Moreira y otros altos funcionarios del estado de Coahuila tomaron recursos públicos del erario para invertirlos en la adquisición de estaciones de radio por una cifra que asciende a $1,846,782. El principal beneficiario fue González Treviño, dueño del consorcio de medios Núcleo Radio Televisión NRT de Monclova y hermano de Roberto Casimiro González Treviño, importante magnate de los medios de comunicación en el estado, dueño de la cadena de televisión RCG. Además de en Estados Unidos, en España también lo buscaban y lograron su detención en 2016. En la Audiencia Nacional se corroboró que las empresas de Moreira, Unipolares y Espectaculares del Norte, así como Negocios, Asesoría, Publicidad, ambas empresas fantasmas, transfirieron en 2013 más de 3.5 millones de pesos. Dichos movimientos, realizados por Moreira mientras se encontraba en España, fue exonerado un mes después por falta de pruebas. En 2017, de gira por Coahuila, AMLO presentó copia certificada de un documento de la Procuraduría General de la República, donde se prueba que el expresidente Felipe Calderón, antes de terminar su gestión, ordenó que se exonerara a Moreira, el cual actualmente se encuentra libre y feliz, ya que demandó y ganó un pleito por daño moral a Sergio Aguayo por una publicación en donde el periodista refirió que el político desprende un hedor a corrupto. El juez ordenó a Sergio Aguayo pagar voluntariamente 10 millones de pesos a Humberto Moreira por el daño moral, de los cuales desafortunadamente ha tenido que pagar la garantía por 450,000 pesos. Arturo Montiel, exalcalde de Naucalpan, exdiputado federal, expresidente estatal del PRI y exgobernador del Estado de México, es tío del exgobernador y expresidente priista Enrique Peña Nieto y del gobernador del Estado de México por el PRI, Alfredo del Mazo. Fue acusado por su exesposa, Maudy Beassini, de secuestrar a sus 3 hijos. De acuerdo con el testimonio de la mujer que los cuidaba, la drogaron y Montiel y los niños desaparecieron del lugar en el que se encontraban, cerca de Cádiz, España.
Finalmente, lograron un acuerdo confidencial que le permite a la madre verlos. Ella tuvo que huir a su país natal, Francia, para poder llevar a cabo el proceso judicial. De acuerdo a una entrevista que ella otorgó a Proceso en París, Maudy le comentó a la reportera que Arturo Montiel era golpeador y que el proceso de separación había sido un infierno. A su vez, la televisión francesa difundió un reportaje sobre Maudy, quien acusaba al exmandatario de utilizar sus influencias para retener en México a los hijos que ambos procrearon. Maudy cuenta a la televisión francesa en el reportaje que cuando se conocieron él aún estaba casado. Yo dije, de aquí a que te divorcies, pero él me contestó, no lo creas, aquí el gobernador soy yo y las leyes las podemos cambiar rápidamente. Yo pensé que no era cierto, pero en efecto, él hizo cambiar las leyes y en un mes estaba terminando su matrimonio. Nos casamos 3 meses más tarde. Narró Bersigny a la cadena de televisión francesa. Una mansión en Cádiz, España, fue el detonante de las sospechas hacia el exgobernador mexiquense. Se trataba de una propiedad valuada en más de 69 millones de pesos. Se retiró de la carrera presidencial de 2006 tras denuncias de mansiones millonarias y hasta un castillo en Francia, así como transacciones bancarias en México y Europa. De acuerdo a una investigación hecha a modo por su sobrino, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, la Procuraduría mexiquense declaró que Montiel poseía una fortuna estimada entre 105 y 110 millones de pesos. No obstante, durante el proceso de divorcio, su exesposa exigía cerca de 300 millones de pesos para consumar el acuerdo de separación que posteriormente acordaron confidencialmente. Esto indicaría que la fortuna de Montiel es de más del triple que la suma que las investigaciones judiciales encontraron como su patrimonio personal. Actualmente Montiel no está bajo ninguna investigación en su contra.